Bien, hemos completado hasta ahora el tema de teoría de la información. Hasta este punto hemos estudiado los fundamentos de la teoría de la información, teniendo en cuenta que estamos ubicados en el primer bloque de un sistema digital de comunicaciones. Para ello, entonces, revisémoslos nuevamente. El esquema general de un sistema digital de comunicaciones es el que observamos. En la primera parte del curso, en la parte de los temas de teoría de la información, estamos ubicados en el codificador de fuente. Entonces, el codificador de fuente, como vimos cuando estudiamos los códigos de prefijo, tiene la función principal de comprimir la información que ingresa a ese bloque, de tal manera de eliminar redundancias y transmitir solamente lo esencial. Representar la información en bits o en bits por símbolo, de tal manera que sea su expresión mínima. Ahora, el codificador de fuente nos entrega un vector U. Ese vector U se va a hacer ahora ingresar al codificador de canal, el cual nos va a entregar un vector V. Entonces, la función principal del codificador de canal va a ser proteger a la información, es decir, al vector U, del ruido aditivo en el canal, como vemos aquí. El canal de comunicaciones se puede caracterizar de distintas formas. Hay muchas maneras de caracterizar un canal de comunicaciones. Vamos a ver la más sencilla porque vamos a comenzar a estudiar cómo podemos proteger bits aislados del ruido que se adiciona en el canal. Como vemos entonces, pues del otro lado, en el lado receptor, la operación inversa, al salir del demodulador, pues vamos a tener una secuencia R recibida que va a ingresar al decodificador de canal y que nos va a entregar una estimación del vector enviado. Entonces por eso ponemos U gorro. En el mejor de los casos esperamos que pues este vector U gorro no contenga errores debido a que ya se implementó la decodificación de canal. Bien, pues vamos a proceder a ello. Entonces, para proteger la información transmitida en un canal de comunicaciones utilizamos códigos correctores de errores. Los códigos correctores de errores pues permiten corregir los errores que pueden producirse en el canal si no exceden una capacidad básica, una capacidad definida en la estructura matemática del código. Vamos a ver un ejemplo práctico. En este punto les solicito que tomen su teléfono celular, escaneen este código QR, pero antes de ello pregúntense si ustedes piensan que el teléfono celular va a ser capaz de leer este código QR. Si sí, ¿por qué sí? O si no, ¿por qué no? Vemos que le falta un pedazo. Ok, voy a suponer que ya lo hicieron, que ya leyeron este código QR. Y van a ver que pues efectivamente este código QR sí puede leerse gracias a que se implementa un código corrector de errores que se llama Reed-Solomon. Veremos la base de este tipo de códigos en este curso cuando estudiemos códigos BCH. Entonces precisamente la finalidad de los códigos correctores de errores es esta. Importando primeramente los efectos del ruido que se produce en el canal, bueno, este ruido va a tener la posibilidad de producir errores en las secuencias enviadas en el canal. Si los errores que se producen en las secuencias enviadas no exceden el límite o la capacidad de corrección del código, pues veremos que esto será posible. Si ustedes se fijan, pues este código QR nos lleva a un sitio que habla precisamente del tema de códigos correctores de errores. Entonces, como menciono, pues es muy importante conocer las características del canal de comunicaciones sobre el cual estamos operando. ¿Por qué? Porque el ruido afecta notablemente pues la información que atraviesa los canales de comunicación. Vamos a estudiar primeramente el modelo de canal más sencillo. Y antes de ello, pues vamos a mencionar varios ejemplos de canales de comunicación. Podemos tener un módem satelital que transmite a través del aire y el receptor es otro módem satelital. Podemos tener un módem antiguo telefónico que utiliza como canal de comunicaciones la línea telefónica y en el otro extremo vamos a tener un módem también. Y así les voy a presentar varios ejemplos aquí: tarjeta Wi-Fi, una sonda espacial, memoria RAM de una computadora, memoria RAM también de una computadora que pasa a través de una memoria flash y regresa a la memoria RAM, la impresora con el código QR, etc. Como vimos el ejemplo. Aquí vemos entonces ejemplos de comunicaciones y también ejemplos de almacenamiento. Las comunicaciones y el almacenamiento en sus procedimientos de lectura y escritura o de transmisión y recepción, en cada uno de los casos,
pueden verse como operaciones análogas y por lo tanto los errores que suceden ya sea en los sistemas de comunicaciones digitales o bien en los sistemas de almacenamiento se tratan exactamente de la misma manera. Entonces aquí tenemos ejemplos de canales de comunicación con ruido para abordar así ahora un modelo para el ruido en el canal. Como les decía, vamos a abordar el modelo primeramente el más básico. Y el modelo más básico se conoce como canal binario simétrico. Las siglas BSC son el acrónimo en inglés por Binary Symmetric Channel, con una probabilidad de error en el canal de 0.1. O sea que en promedio de cada 100 bits que pasan a través del canal, el 10% se contaminan, es decir, se invierten, lo cual es una probabilidad muy alta en este ejemplo. Entonces ponemos ahí, la F es la probabilidad de inversión de bit en el canal. ¿Cómo se representa esto? ¿Cómo se caracteriza? Esta figura representa eso. Del lado izquierdo tenemos la X, que es el lado del transmisor, y del lado derecho tenemos la Y, que es el lado del receptor. Entonces, la X, si la transmitimos como un 0 y la recibimos como un 0, veremos que no tendremos error. Pero bien, esta F pudo haber afectado a este 0 transmitido en el canal y entonces invertirlo. Entonces del lado receptor la vamos a ver como un 1. Mismo caso para el dígito 1. Transmitimos el dígito a través del canal de comunicaciones, se puede recibir sin errores, en cuyo caso recibimos un 1, o bien si el ruido, esta F contaminó a este dígito 1, pues se va a recibir como un 0 en el receptor. En términos de probabilidades condicionales vamos a ver esto de la siguiente manera. En el primer caso, la probabilidad de que recibamos un 0, dado que se transmitió un 0, es 1 menos F, es decir, de que no se haya contaminado el bit transmitido. Por otro lado, la probabilidad de que recibamos un 0, dado que se transmitió un 1, o sea que se invirtió el bit, es la probabilidad de error, F, evidentemente. Lo mismo para el otro caso, la probabilidad de que recibamos un 1, dado que se transmitió un 0, va a ser F, que es la probabilidad de error, y la probabilidad de que recibamos un 1, dado que se transmitió un 1, pues va a ser 1 menos F. El razonamiento es el mismo. Si tenemos una imagen como la que utilicé en la presentación del curso, del vaso redundante, y la contaminamos con esta función del canal binario simétrico, pues podría verse como la figura de la derecha. Vean esos puntos son el efecto del ruido en esta imagen. Entonces, pues el objetivo de los códigos correctores de errores va a ser precisamente reducir esta cantidad de puntos cuando visualizamos la imagen, mejorar entonces la calidad de la recepción, el mejor de los casos que la tasa total de errores en el receptor sea 0. Como mencioné, entonces es muy importante conocer el canal de comunicaciones sobre el cual estamos operando. Si conocemos las características matemáticas del canal de comunicaciones, entonces estaremos en medida de poder utilizar un código corrector de errores u otro. Otro canal importante, como el que menciono aquí, es el canal de borrado, en inglés Erasure Channel. Este tipo de canales sirven para modelar pérdidas de paquetes en redes inalámbricas. Sin embargo, vamos a comenzar con el modelo más sencillo para caracterizar el ruido en el canal, que es el canal binario simétrico, que es el que acabo de mencionar. Bueno, el procedimiento más simple para proteger la información que transmitimos en el canal de comunicaciones contra los errores, la idea más simple es pues, de repetir la información varias veces. En este ejemplo voy a mostrar un código que es conocido como código de repetición, que consiste, como dice aquí en la pantalla, en repetir cada bit un mensaje un predeterminado número de veces. En este caso se repite 3 veces. Voy a procurar utilizar la misma nomenclatura durante todo el curso. Entonces, para los dígitos de información que salen del codificador de fuente, vamos a utilizar la letra U o la literal U, y para los dígitos que salen del codificador de canal vamos a utilizar la letra V. En este ejemplo, entonces, para el dígito 0 se transmite ese dígito 0 y además 2 copias más. Para el dígito 1 se transmite el dígito 1 y además 2 copias más. Por eso se llama un código de repetición R3, porque el bit de información se repite 3 veces en el canal. Esto, insisto, con la intención de reducir la probabilidad de error en la recepción. Entonces, si vamos a transmitir un mensaje, esta secuencia de dígitos 00, 10, 110, sobre un canal binario simétrico con la probabilidad de errores de 0.1, como el que acabamos de ver, ¿qué es lo que se presenta en el canal de comunicaciones? Pues como acabo de mencionar, cada uno de los bits se repite 3 veces en el canal.
En el receptor pues vamos a ver la secuencia de dígitos recibida va a ser igual a la secuencia de dígitos que se envió, que es V, más el ruido en el canal. N va a representar exactamente el ruido en el canal. Entonces N es el ruido agregado y V es la palabra transmitida. ¿Cómo se va a ver la palabra V en el canal de comunicaciones? El siguiente esquema muestra eso. Tenemos aquí en la parte superior a la secuencia U, como vemos. Esta secuencia corresponde entonces al primer renglón aquí, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Y después lo codificamos con el código de repetición. Cada dígito se repite 3 veces en el canal. Tenemos aquí el 0, que se repite 3 veces, el siguiente 0, que se repite 3 veces, 1, que se repite 3 veces, 0, que se repite 3 veces, y así para los demás dígitos. En este punto, la secuencia de dígitos V ya atravesó el canal de comunicaciones y ya estamos en el receptor. Entonces, pues el ruido contamina el vector transmitido en los puntos o en las posiciones en donde existe un 1. Y el vector recibido, como el que tenemos acá, que ya está presente en el receptor, pues se va a ver afectado de esa manera. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, pues si aquí tenemos un 1, significa que este bit transmitido se está afectando en esa posición. Y en lugar de interpretarse como un 0, vemos que se interpreta como un 1. En estas otras dos posiciones también tenemos que el ruido afectó al vector transmitido. Entonces este 1 se visualiza como un 0 en el receptor. Y este otro 1 se visualiza igualmente como un 0 en el receptor. Vemos que en este caso 2 bits se invirtieron de la tripleta que representó este 1. Vamos a ver entonces cómo opera el código de repetición para decodificar la secuencia R recibida. Pues bien, lo que vamos a hacer entonces va a ser decodificar la secuencia R transmitida con este sencillo principio de repetición. Veamos qué pasa entonces en el lado del receptor. ¿Cómo se decodifica el código de repetición R3? La decodificación de este tipo de códigos se conoce con el nombre de mayoría de votos. Es decir, para cada tripleta en este caso vamos a elegir el número de bits que se repitan más veces. Tenemos aquí entonces la imagen que teníamos en la diapositiva anterior y la secuencia que tenemos que decodificar es la secuencia R. Vamos a decodificar tripleta por tripleta. Entonces tenemos la primera tripleta en donde tenemos 3 ceros, la mayoría son ceros, por eso la secuencia U estimada, U gorro, es un 0. En la secuencia tenemos 0, 0, 1, la mayoría de bits en este caso son ceros, 2 ceros y un 1. Entonces, como la mayoría son ceros, vamos a decodificarla como un 0. En la siguiente tenemos 3 unos, solamente hay unos, entonces lo decodificamos como 1. En la siguiente tenemos ceros, la decodificamos como 0. En la siguiente tenemos 2 ceros y un 1, lo decodificamos como un 0. Y lo mismo para las otras dos tripletas, 1 y 0. Vamos a ver entonces qué sucedió aquí. ¿Cómo actúa el código de repetición R3 para combatir el ruido? Pues vamos a tener que, en donde ocurrieron errores, que es en esta parte, el código de repetición R3 permitió corregir ese error. Entonces, el dígito 0 fue interpretado adecuadamente como un 0 en el receptor, pese a que fue contaminado en la tercera posición aquí, el código de repetición. Entonces, aquí le ponemos palomita al código. Sin embargo, en la siguiente tripleta que fue contaminada, que es en esta, 2 bits se contaminaron. Y aquí ya no fue posible corregir adecuadamente. Vemos que este 1 que se transmitió como un 1 se ve en el receptor como un 0. Y aquí le ponemos entonces touch a este código. Vemos evidentemente que el código nos permite corregir algunos errores, pero si en algunas partes el ruido contaminó mucho a la secuencia transmitida, entonces el código es incapaz de corregir todos los errores. Tenemos errores corregidos y errores no detectados. Bueno, pues como vemos entonces, este código tan simple de repetición nos permite reducir la probabilidad de error. No obstante, la tasa de transferencia de información se disminuye en un factor de 3. ¿Por qué? Porque en cada tripleta tenemos un bit de información y 2 bits de redundancia. La relación es 1 entre 3, un tercio. Por eso se disminuye en un factor de 3. Los únicos bits que nos importan aquí son los bits de información. Los de redundancia solamente nos están ayudando a disminuir la probabilidad de error. Si vemos entonces la imagen original del ejemplo, esta imagen es transmitida de esta manera, se repite 3 veces
para producir la redundancia del código de repetición, se contamina el canal con un 10% de probabilidad y se observa así. Y en el momento de codificar vemos finalmente que la imagen resultante tiene mucho menos puntos que los que tenía el vector recibido. Es así como funcionan los códigos de detección y corrección de errores. Este ejemplo lo he tomado de la fuente que se encuentra acá abajo, del libro del profesor McKay, Information Theory, Inference and Learning Algorithms, del profesor McKay. Está publicado por la editorial Cambridge Press. Vamos a resumir entonces cómo opera el código de repetición. Vemos que cada bit de información se codifica a 3 bits transmitidos, como su nombre lo dice. Y aquí el primer parámetro importante de un código corrector de errores, la tasa del código. La tasa del código va a relacionar el número de bits de información con respecto al número total de bits transmitidos en cada palabra de código. Se va a representar así: K entre N. K va a ser el número de bits de información y N va a ser el número de bits en la palabra de código. Como vemos, esta relación es un tercio, como estamos hablando. Entonces la tasa de este código, la eficiencia también se le llama, es un tercio. De ahí sale que es el 33%. Tenemos K bits de información y N es el tamaño de la palabra de código. Este código puede corregir la inversión de un bits o 2 bits de redundancia, que son bits de borrado, como se le llama, que no están mostrados aquí. Las posibilidades de la palabra de código recibida son 8, porque pues cada palabra de código contiene 3 bits, 2 a la 3 es 8. Aquí tenemos todas las combinaciones binarias posibles, desde el 0 hasta el 7. Y a la derecha tenemos cómo se decodifica cada tripleta. Solamente nos interesan los dígitos 0 y 1. Vemos entonces que este código es muy caro. Es muy caro porque pues nos permite una eficiencia solamente del 33%. Nos podemos preguntar, ¿qué pasa si la tasa de errores en el canal no es tan alta como el código que estamos observando, que opera sobre un canal binario simétrico con probabilidad de error de 10%? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un conjunto de 100 bits en promedio solamente hay un bit erróneo? Entonces este código saldría muy caro para este tipo de sistemas. En este curso vamos a estudiar diferentes tipos de códigos que nos permiten enfrentar distintos canales de comunicaciones. Vamos a comenzar a estudiar códigos que abordan o que permiten corregir errores aislados, como es este el caso. Y entonces vamos a ir avanzando para estudiar códigos que pueden permitir corregir más errores, o bien errores en ráfaga. Vamos a ver otro tipo de códigos simples también, que arreglan los bits de información en un rectángulo. Se les llaman códigos rectangulares. Los códigos rectangulares, como acabo de mencionar, hacen que la información se acomode en un rectángulo de m-1 renglones por n-1 columnas. Bueno, aquí está ordenado al revés: m-1 columnas y n-1 renglones. La información entonces está arreglada aquí, en esta parte, en este rectángulo. Y entonces esta columna es una columna que se conoce como columna de paridad. Se suman todos los bits en este renglón y se produce este bit resultante. Se suman todos los bits en este renglón y se produce este bit resultante. Lo mismo entonces para el renglón de abajo. Se suman todos los bits de esta columna y el resultado se pone aquí. Lo mismo para las demás columnas. Vamos a ver un ejemplo sencillo, no sin antes pues mencionar que se manejan dos tipos de paridad. En la paridad par, las sumas en renglón y columna son las mismas. Paridad par significa que los bits que se van a agregar de redundancia, estos que señalo aquí, pues nos van a permitir que el número total de unos, en este caso en este renglón, sea par. Por eso se llama paridad par. También en casos aislados se maneja el concepto de paridad impar, en donde el número total de unos tendría que ser impar. Bien, el número de bits de redundancia se puede encontrar con esta expresión. Para un tamaño dado, m por n, la redundancia va a ser menor cuando el rectángulo se aproxime a un cuadrado. Es decir, la optimización en términos de bits de redundancia va a ser igual a cuando tenemos prácticamente un cuadrado. Para códigos cuadrados de tamaño n se tienen n-1 al cuadrado bits de información y 2 n-1 bits de paridad en los lados. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo pues tenemos 3 renglones y 5 columnas. Vamos a ver cómo opera este código. En este primer renglón tenemos 3 unos. Para implementar entonces la paridad par, tenemos que completar los unos de tal manera que en el primer renglón haya un número total par de unos. Entonces agregamos un 1.
Ya tenemos 4 unos, 4 es un número par. En el siguiente renglón tenemos 4 unos, ya es un número par. No tenemos que agregar ningún 1 para que el número total de unos en ese renglón sea par. Seguimos el mismo razonamiento, tenemos 3 unos, nos hace falta un 1 más. Ahora en las columnas tenemos 2 unos en la primera columna. No tenemos que agregar ningún bit. Tenemos 2 unos en la segunda columna, no tenemos que agregar ningún bit. 3 unos, entonces agregamos un 1 para que el número total de 1 sea par. 2 unos, un 1, agregamos un 1 más. 2 unos, entonces no agregamos nada. Cuando manejamos paridad par, entonces este bit es consistente. Es decir, vamos a ver el renglón de paridad. Tenemos 2 unos, entonces no necesitaremos agregar ningún 1 aquí para que el número total de unos fuera par. Y en la columna tenemos 2 unos, significa que no tendríamos que agregar ningún 1 aquí para que la paridad fuera par. A eso me refiero que cuando se maneja paridad par en este tipo de códigos, este bit es consistente. Bien, pues esto fue lo que se transmitió. Ahora en el receptor, este bit que está encerrado, este 1, se contamina y en la recepción se recibe como un 0. Los códigos rectangulares entonces van a permitir detectar la posición en donde se contaminó ese bit. De manera que cruzamos la operación de paridad y vemos que hay una discordancia. Haciendo esta operación tanto en renglones como en columnas, entonces vamos a verificar que esta secuencia de dígitos o este bloque de dígitos se contaminó exactamente en esta posición, porque es ahí donde no resulta con un valor correcto la operación de paridad. Vean ustedes, en este renglón tenemos 3 unos y recibimos un bit de paridad 0, lo cual no coincide. Y en esta columna tenemos un 1 y recibimos un bit de paridad como un 0. Tampoco coincide. Significa que en este renglón y en esta columna vamos a tener un bit que está contaminado. Entonces, este tipo de códigos nos permiten corregir hasta un bit. Pero vemos que la secuencia de dígitos que protegemos es mayor que en el caso de los códigos de repetición. Entonces vamos avanzando hacia el estudio de códigos que son más complejos. Y para ello vamos a abordar pues la siguiente parte. Vamos a ver cómo pueden visualizarse los códigos correctores de errores. El acrónimo en inglés es ECCs por Error Correcting Codes. Un código corrector de errores escoge un subconjunto del espacio de las palabras de código válidas. En un momento voy a ilustrar esto para que estas palabras sean más claras. El número de mensajes válidos siempre va a ser menor que el número total de mensajes posibles. Como hemos visto, como agregamos redundancia a la información, pues se va a sacrificar velocidad de transmisión para obtener robustez, o sea, para proteger esa información contra el ruido aditivo en el canal. Y aquí pongo esta palabra clave en inglés, trade-off. Tenemos un compromiso de cuánta redundancia agregamos a la información, de manera que la protejamos contra el ruido en el canal, sin reducir notablemente la velocidad máxima alcanzable. Los códigos correctores de errores pueden verse de esta manera. Esos puntos negros van a representar la cantidad de los círculos verdes van a representar la cantidad de redundancia y los círculos negros van a ser los mensajes válidos, las palabras de código, como señalo aquí a la derecha. Mientras más grande sea el círculo, tenemos más redundancia y va a ser menor el número de mensajes válidos, como lo voy a ilustrar ya en un instante. Entonces, el área del círculo es el volumen, si lo vemos como una esfera, dentro del que puede tolerarse el ruido. Si nos excedemos de ahí, ya no podemos corregir los errores. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los códigos correctores de errores? Lo voy a ilustrar como tal. Mi sugerencia es que tomen nota de esto. Es encontrar esquemas matemáticos que permitan codificación y decodificación eficientes en tiempo y espacio. Y al mismo tiempo ofrecer altas tasas de comunicación y bajas tasas de errores de bit a pesar de la presencia del ruido. Este es el objetivo principal de los códigos correctores de errores. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es precisamente el tema que tenemos de estudio de aquí hasta el último día del trimestre. Vamos a ver primeramente cómo pueden categorizarse, cómo pueden clasificarse los códigos correctores de errores. Si ustedes consultan los libros de referencia, hay más de una clasificación posible. La primera que les muestro es esta de códigos algebraicos.
en donde están los primeros códigos que vamos a estudiar, que son los códigos de Hamming. Posteriormente están los códigos de Reed-Solomon, códigos BCH, que en realidad tendría que ir al revés, porque los códigos de Reed-Solomon vienen de los códigos BCH. Otra categoría son los códigos de grafos dispersos. Los turbocódigos son un excelente ejemplo para la telefonía celular. Otro que se llama repetir y acumular. Los códigos LDPC, Low Density Parity Check, que se implementan en la tecnología de comunicaciones WiMAX, en Wi-Fi y en otras tecnologías más de comunicaciones de alta velocidad. Los códigos de fuente, Fontaine, los códigos Tornado, los códigos LT y los códigos Raptor también pertenecen a esta categoría. Y estos se emplean en difusión móvil de telefonía celular y también para televisión y para multicast IP. Ahora vamos a ver la clasificación que vamos a abordar en este curso. En este curso, como ustedes saben, comenzamos abordando los códigos de bloque, en donde, insisto, vamos a procurar manejar la misma nomenclatura durante todo el trimestre. El mensaje de información que se desea proteger contra el ruido lo vamos a denotar por la letra U. Esta secuencia de dígitos U contiene K dígitos, desde 0 hasta K-1, o si ustedes quieren, desde 1 hasta K. Eso significa que tenemos hasta 2 a la K diferentes mensajes posibles. La palabra de código entonces va a tomar cada uno de esos mensajes posibles, le va a agregar bits de redundancia y va a contener n bits. La vamos a representar por la letra V. Siempre va a haber 2 a la K posibles palabras de código diferentes. Vamos a tener una relación 1 a 1 entre la cantidad de mensajes y la cantidad de palabras de código posibles. Y a esto se le conoce como código de bloque NK. Esto también les sugiero que tomen nota de ello. ¿Por qué? Porque es el tema principal que estamos abordando en esta primera parte del curso. Esta es la notación que utilizamos, código de bloque NK, donde N es el tamaño de las palabras de código y K es la cantidad de bits de información que se están codificando. Parámetro importantísimo, como mencionaba hace un momento, es la tasa del código, que relaciona el número de bits de información K entre el número total de bits en la palabra de código. Mientras esto se aproxime a 1, pues vamos a tener una tasa excelente, por supuesto. Estos son códigos en memoria, significa que se pueden implementar con lógica combinacional, como la que aprendemos en cursos básicos de circuitos lógicos o de lógica digital. Ahora, la otra categoría, que es el tema que abordaremos en la última parte del curso, son los códigos convolucionales. En este caso también son códigos que aceptan bloques de información de K bits, es decir, el vector U. Van a producir una secuencia de código V de tamaño N. U y V denotan secuencias de bloques, como hemos estado describiendo. Cada bloque codificado depende también de los bloques previos. Esta es una diferencia primordial con respecto a los códigos de bloque. Significa que las salidas de los circuitos van a retroalimentar a las entradas. Son códigos con memoria. Son códigos con memoria de orden M. Y se implementan estos, en cambio, con lógica secuencial. Un curso intermedio de lógica digital pues nos permite conocer lo que es la lógica secuencial. En este curso de códigos detectores de errores no necesitamos forzosamente saber eso, solamente lo vamos a mencionar más adelante que estudiamos la electrónica de códigos. Bien, entonces vamos a abordar lo que son los códigos binarios de bloque. Un código binario de tamaño M y tamaño de palabra N, como lo venimos manejando, es un conjunto de M palabras binarias llamadas palabras de código. Y esto lo enmarco porque es una definición. M es igual a 2 a la K para un entero K. Recuerden que K es el número de bits de información. Entonces M es el número total de mensajes. Al código se le conoce como código binario NK, como acabamos de mencionar hace un momento. Esa es la notación que utilizamos para los códigos correctores de errores, NK. Hay algunas referencias que añaden un parámetro más adelante les voy a mencionar a qué me refiero. Pero la notación de base se pone así, NK. Y aquí vamos a ilustrar un ejemplo. Esta C significa que es el código, es un conjunto de palabras. En este caso tenemos 4 palabras. Para nosotros en este punto esto no significa gran cosa, pero tenemos que relacionar los parámetros que estamos estudiando con el número de palabras que vemos aquí. ¿Cuántas palabras vemos? Pues vemos 4 palabras. Si lo sacamos el logaritmo base 2 a 4, sabemos que es ¿cuánto? Que es 2. Entonces,
la secuencia de bits de información, la secuencia U, pues va a tener un tamaño de 2 bits. 2 a la 2 es 4 y eso nos produce 4 palabras de código. Significa entonces que estamos agregando 3 bits de redundancia. Y el vector V es de un tamaño de n igual a 5 bits. Y es lo que voy a mencionar aquí. Es un código muy pobre y muy pequeño, pero satisface la definición. ¿Cuánto vale m y cuánto vale n? Lo acabo de mencionar. Entonces, m es igual a 4, hay 4 palabras de código, y n es igual a 5, son 5 bits por palabra de código. Así de simple. Entonces, ¿qué significa? Pues como que tenemos aquí 4 mensajes y sabemos que la información solamente puede ser 4 representaciones binarias distintas. Lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, asignar al primer bloque la secuencia de dígitos 00, al segundo bloque la secuencia de dígitos 01, al siguiente bloque 10 y a la última 11. Aquí estoy asignándolos arbitrariamente, pero esos bits que acabo de dibujar ahí pues son evidentemente la información que deseamos codificar, y de alguna manera se le agregan 3 bits de redundancia a esas secuencias de 2 dígitos. Bueno, ya tenemos un principio para definir lo que es un código binario de bloque. Tenemos los bits de información y se agregan bits de redundancia. Bueno, entonces podemos usar ese código para representar números de 2 bits, como acabo de mencionar en el ejemplo. Vamos a decir, a la secuencia 00 de información se le agregan 3 bits de redundancia y se representan con 10101. A la secuencia 01 se representan con 10010. A la secuencia 10 con 01110. Y finalmente a la secuencia 11 lo representamos con los 5 dígitos de 1. Si se recibe una de estas 4 palabras de código en el receptor, pues vamos a suponer que los 2 bits de datos correspondientes son los 2 bits originales. Si ocurre un error, vamos a recibir una palabra de 5 bits desconocida. O sea, cualquier palabra de 5 bits que recibamos en el receptor que no sea ninguna de estas, pues sabemos que no pertenece a ese conjunto, entonces hubo al menos un error. Aquí viene el ejemplo. Vamos a suponer que recibimos la secuencia 01100. Esta secuencia no se encuentra en este conjunto de 4 palabras posibles de código. Pero lo que sí podemos ver es de que esta secuencia se parece mucho a alguna de estas 4. ¿A cuál se parece? Bueno, pues a lo que más se parece es a 01110. Solamente es este dígito que pongo aquí el que suponemos que fue invertido. Entonces, este tipo de codificación se conoce como principio de máxima verosimilitud. Comparamos la palabra recibida, vemos que no está en el conjunto de palabras posibles de código, y entonces la comparamos con todas esas palabras posibles de código y nos decimos a cuál se parece más. Por eso es máxima verosimilitud. Y vemos que se parece más a la palabra que tengo aquí subrayada a la derecha. Entonces vamos a suponer que esa fue la palabra de código transmitida, y en consecuencia pues la decodificamos como 10. Es un principio muy simple, muy llano de decodificación, pero de hecho en eso se basan los códigos correctores de errores. Hasta el momento no hemos dicho cómo se obtiene la redundancia. Este va a ser el objeto de estudio del resto del curso. Bien, pues el del ejemplo no es un buen caso de código porque no es capaz de corregir muchos patrones de errores. Lo que queremos es diseñar códigos de manera que cada palabra de código sea tan diferente como sea posible de cualquier otra palabra. No queremos palabras parecidas. Y queremos esto en particular cuando el tamaño del bloque es grande. Encontrar buenos códigos, pues podemos pensar que es simple, así como la sencilla asignación que hicimos a pares de dígitos hace un momento. Se nos ocurre y lo ponemos así, pero lo hicimos sin ningún principio. De hecho, pues el objetivo es encontrar métodos algebraicos que nos permitan codificar y decodificar. Por eso digo aquí que esto es muy difícil. Muchos códigos aún no se han descubierto. Los matemáticos que trabajan en esta área se han encargado durante muchos años de investigar la existencia de nuevos códigos, y todos ellos han sido de gran provecho porque han sido aplicados a las comunicaciones y al almacenamiento, igualmente a la criptografía. Continuamos con el estudio de los códigos lineales de bloque. Entonces, pues recordar las variables que estamos utilizando. K es el número total de bits de información, N es el tamaño de la palabra de código. Entonces, para 2 a la K mensajes posibles tenemos 2 a la K palabras, evidentemente. Las 2 a la K palabras tienen que ser distintas.
tiene que haber una correspondencia 1 a 1 entre la información U y la palabra codificada a partir de esa información V. Por definición, entonces, vamos a definir lo que es un código de bloque. Un código de bloque de tamaño n y de 2 a la k palabras posibles es un código lineal nk. Es la notación que vamos a usar. Si y solo si sus 2 a la k palabras posibles forman un subespacio dimensional del espacio vectorial de las n tuplas sobre el campo de Galois GF de 2. Adelantito vamos a hablar de lo que son los campos de Galois. Y esta definición formal en términos matemáticos pues significa que si n es el tamaño en bits de las palabras de código y k es el tamaño en bits de la información, 2 a la k siempre va a ser menor que 2 a la n. El subespacio dimensional del espacio vectorial significa eso. 2 a la k es menor que 2 a la n. Ese 2 a la k es un subespacio, como lo veremos en un instante. Una característica primordial de los códigos lineales de bloque es de que un código de bloque va a ser lineal si y solo si la suma de dos palabras de código también es una palabra de código. Esta es una característica importantísima de los códigos lineales de bloque. Tomar nota de esto, esta parte es muy importante. Vamos a ver un ejemplo de código de bloque con k igual a 4 bits de información y n igual a 7, que es el tamaño de la palabra de código. Bien, pues si tenemos n igual a 7 bits, significa que el canal de comunicaciones puede afectar a esos 7 bits en cualquiera de sus posiciones. Aquí pongo las representaciones binarias posibles de 7 bits, comenzando con 7 ceros y terminando con 7 unos. Esas son todas las posibles representaciones de 7 bits. Sin embargo, el número de bits de información es 4. Significa que solamente de estas 128 palabras, nada más 2 a la 4, o sea, nada más 16 de ellas son palabras de código. Todas las demás no van a ser palabras de código. Aquí lo pongo entonces, 2 a la n, o sea, 2 a la 7 igual a 128, van a ser las palabras posibles que nos puede producir el ruido en el canal. Esas son las palabras que podemos recibir en el receptor. Sin embargo, pues solamente algunas van a ser válidas, como muestro aquí. 2 a la k igual a 16, o sea, 2 a la 4 igual a 16, como vemos acá, a la derecha, van a ser palabras válidas. Esas palabras válidas, en este momento les pongo resaltadas con rojo. Vean ustedes, si ustedes les cuentan, son 16 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Son 16 palabras válidas. Entonces, si el receptor recibe cualquiera de esas palabras que están en rojo, pues va a determinar que son palabras válidas de código y las va a aceptar y les va a entregar al decodificador de fuente. Si recibe alguna de las palabras en negro, pues significa que hubo errores y va a implementar el método correspondiente para intentar corregir el error o los errores que ocurrieron. Es la finalidad de un código detector y corrector de errores. Vemos entonces que hay muchas palabras en negro que no nos sirven, uno podría pensar. Sin embargo, esas 112 palabras que son inválidas son muy útiles. Y va a ser una meta en esta primera parte del curso que comprendamos por qué esas palabras inválidas son muy útiles. Van a permitir, de hecho, tener un principio de codificación bastante eficiente en este tipo de procedimientos. Bien, pues, si ponemos aquí, si enlistamos las 16 palabras de código válidas, vamos a ver qué significa esto. A la izquierda tenemos los mensajes de 4 bits posibles. Recordemos, k igual a 4, entonces los mensajes posibles son todas las combinaciones posibles de 4 bits. Aquí tenemos 8 y acá tenemos otras 8, son 16. Y vemos a la derecha que tenemos el código de 7 bits. Ahorita les digo porque estoy encerrando esos 4 bits. Vemos entonces que estos 4 ceros corresponden a estos 4 ceros que tenemos a la derecha. Este 1 y 3 ceros corresponden al 1 y 3 ceros que tenemos a la derecha. Este 0100 corresponde al 0100 que tenemos a la derecha. Y así podemos seguir para todos los conjuntos de 4 bits del lado derecho que tenemos en la columna de código. Entonces los bits que tenemos a la izquierda son los bits de redundancia. De esta manera vemos que los bits de información, o sea los bits del mensaje, se pueden organizar en la palabra de código de tal manera que al recibirlas aparezcan en claro en la palabra de código.
A esto se le conoce como código sistemático. Un código sistemático va a ser un código en el cual los mensajes aparecen en claro en la palabra de código, como se observa aquí. Bueno, pues esto viene directamente de la definición de códigos de Hamming. La forma en cómo obtuvimos esos valores de las palabras válidas de código, bueno, pues es el método que siguió Hamming para proponer su estructura de códigos, la cual fue la base de toda esta teoría de códigos correctores de errores. Y el ejemplo tradicional que se utiliza didácticamente para entender los códigos de Hamming es un código de Hamming que tiene 7 bits en la palabra de código y 4 bits de información, como el que estamos viendo en este momento. Deseamos una comunicación con muy baja probabilidad de error y velocidad considerable. Por ejemplo, pues el código de repetición R3 tiene un 33% de eficiencia, tiene una tasa de 33%. Calculen aquí la tasa de este código, 7,4. Tenemos que dividir 4 entre 7 y fíjense cuánto es. Es más del 50%, evidentemente. Significa que tenemos un incremento en la tasa de información. Podemos incrementar la velocidad de transmisión con códigos de Hamming, que es muy importante el parámetro de la tasa de un código, porque podemos entonces mejorar la eficiencia del código y en consecuencia transmitir más rápidamente la información en el canal. En este caso, en el caso de los códigos de Hamming, vamos a añadir redundancia a bloques de datos en lugar de un bit a la vez. Por ejemplo, en el código de repetición R3 tomábamos un bit y lo repetíamos en el canal 3 veces. En este caso no nos estamos enfocando en bits aislados, sino que vamos a tomar bloques de datos, en este caso bloques de datos de 4 bits. Aquí tenemos 4 bits a la izquierda, U1, U2, U3 y U4, que se van a codificar y van a resultar en una secuencia de 7 bits, desde B1 hasta B7. B1 hasta B4 se van a escoger tales que, ahora voy a pasar los bits del mensaje a la izquierda, vean ustedes, de tal manera que pues la palabra resultante de código va a tener los 4 bits de información exactamente en claro a la izquierda, y los bits de redundancia van a estar a la derecha, B5, B6 y B7. Hasta ahora tenemos descrito cómo se obtienen esos bits de redundancia. Vamos a ver la propuesta de Hamming. Vamos a tener este ejemplo. En este ejemplo tenemos los 4 bits de información, un 1 y 3 ceros, que se va a codificar y va a resultar en esta secuencia. Lo tenemos en su forma sistemática, el 1 y 3 ceros aparecen en las primeras 4 posiciones, y después tenemos 1, 0, 1 que van a ser los bits de redundancia. Si vemos, corresponden a B5, B6 y B7. Y nos preguntamos, ¿cómo se obtienen esos bits de redundancia? Bits de paridad, como le llama Hamming. De hecho, reciben ese nombre por una razón bien específica. Vamos a ver por qué. Entonces Hamming se dijo, voy a acomodar los dígitos de información en circunferencias. Y los bits de paridad, los que están ahí resaltados en amarillo, se van a calcular así. Vean ustedes. U1, U2, U3 y U4 se acomodan en las intersecciones de estos 3 círculos. Los 3 círculos van a representar los bits de redundancia, o sea, los bits de paridad, estos que tenemos aquí resaltados en amarillo. Y vemos que aquí aparecen en el círculo de arriba B5, en el de la derecha B6 y en el de la izquierda B7, que son precisamente los que queremos calcular. Entonces, estas circunferencias intersectadas nos van a permitir realizar las operaciones para obtener los bits de paridad, los bits que están resaltados en amarillo. Queremos obtener entonces el valor de B5. B5 está en el círculo de arriba, y entonces B5 se va a obtener sumando los bits U1, U2 y U3, que casualmente aparecen dentro del mismo círculo. Vean, U1, U2 y U3. Así de simple. Lo sumamos módulo 2. Entonces 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, y por eso el resultado es 1. B6. Si tenemos acá B6, pues seguimos el mismo principio. Sumamos los bits que se encuentran dentro de su propia circunferencia, U2, U3 y U4. ¿Qué es lo que dice esta ecuación? Módulo 2. Solamente tenemos ceros, entonces la suma nos da 0. Y finalmente tenemos el dígito B7, que se va a obtener con el mismo principio. B7 está en el círculo de izquierda. Entonces van a sumar los dígitos U1, U3 y U4, como lo vemos aquí. Módulo 2, el resultado es 1. Aquí tenemos 1, 0, 1, que no sorprendentemente son los dígitos que tenemos resaltados en amarillo. La representación general es entonces pues la que tenemos ahí, y la particular es la que acabo de mostrar. Así obtenemos los dígitos de paridad para poder obtener una palabra de código con los códigos de Hamming.
Hay dos enfoques para explicar los códigos de Hamming. Este enfoque se basa en la teoría de conjuntos. Otro enfoque utiliza un razonamiento algebraico. Cualquiera de los dos son válidos. A mí me parece este enfoque bastante ilustrativo para saber cómo se calculan estos tres dígitos. Por supuesto que si queremos codificar palabras que sean más grandes, pues el principio de circunferencia ya no va a ser suficiente. Por eso, para quien se dedica al diseño matemático de los códigos correctores de errores, pues es importante conocer la estructura algebraica. Entonces, las 16 palabras de este código de Hamming son las que aparecen aquí en pantalla. Ahora sí ya sabemos cómo se calculan los dígitos de paridad. Y en ese sentido, pues lo que les pido en este momento es de que utilicen las ecuaciones que vimos hace un momento y que tomen 3 o 4 palabras de estas tablas y que digan, pues así se obtienen los dígitos de paridad. Cualquier par de palabras de código difieren al menos 3 bits entre ellas. Esto va a ser importantísimo, como lo veremos en un video subsecuente. Entonces les pido que verifiquen que la suma de 2 palabras del código es otra palabra del código. ¿A qué me refiero? Tomen por ejemplo esta palabra y súmenla con esta y vean en qué resulta. El resultado tiene que estar dentro de las palabras de código posible, o sea, dentro del conjunto V. Y finalmente, pues escojan 4 mensajes de la fuente U y construyan las palabras de código correspondientes. Tomen las ecuaciones que vimos en la diapositiva anterior y vean los resultados, para que sepan cómo codificar con el principio de Hamming con este código 7.4. Bien, si tienen preguntas, me dará mucho gusto responderles. Prepárenlas y contáctenme de cualquier manera posible. Gracias por su atención.